Buenas tardes, mi nombre es Silvia Quiroga, soy docente de la Cátedra B de Introducción al Derecho, a cargo del profesor titular, doctor Aldo Marcelo Azar. La temática que voy a desarrollar se corresponde con las principales concepciones del derecho natural. Comenzaré por el derecho natural del más fuerte, sofistas, siglos V y IV antes de Cristo. A tales efectos, quiero destacar que señala Martínez Paz que es necesario analizar los problemas y las dificultades de Occidente, identificar los principales problemas y sus dificultades. De allí que se sigan líneas históricas y no vías muertas, líneas que han significado un descubrimiento, una adquisición o una importante contribución a la cultura jurídica de Occidente, con el fin de poner de manifiesto los principales elementos jurídicos todavía vinculantes para el hombre de hoy. Creemos que solo así es posible mantener viva la herencia de la cultura jurídica occidental, porque una herencia permanece viva en el tiempo cuando puede ser reinterpretada en situaciones nuevas. Efectuadas estas precisiones, desarrollaremos los sofistas. En este clima cultural, moral y político en el cual florece la democracia, aparecen los sofistas. Critican la universalidad asumiendo una posición relativista en el campo del conocimiento y de la moral. La verdad y el bien lo son a condición de que lo son para el hombre como individuo. Según la afirmación de uno de los más importantes de los sofistas, Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Este rasgo es el que distingue a los sofistas de Sócrates, quien comparte con ellos el interés por el hombre, por el mundo humano que reivindica y afirma la universalidad de la verdad y del bien también. Es decir, siempre les digo a mis alumnos, hagan un paralelismo entre sofistas y Sócrates. Ambos tienen en común que se ocupan del hombre, pero en el caso de sofistas son relativistas, un hombre pragmático. En el caso de Sócrates, que es universalista, un hombre que reivindica y afirma la universalidad de la verdad y del bien y de los valores morales. Las instituciones políticas y judiciales fueron los elementos que más favorecieron la actividad cultural de los sofistas. En un estado en que la polis ateniense estaba en los albores de la democracia, todos los ciudadanos podían participar de las funciones administrativas, judiciales y políticas. Los problemas políticos eran discutidos por toda la población y el resultado favorecía a quien era el más hábil y experto en el arte de la palabra, al más capaz de convencer en las asambleas populares. De aquí que se deriva de Atenas la retórica y la dialéctica, es decir, las artes de discutir, las artes de persuadir, que eran las artes de razonar. Los sofistas se presentan como grandes maestros en el razonamiento y la discusión. A partir del siglo V, los sofistas ponen en duda la idea tradicional de la polis, que surgiría de un pacto o de un acuerdo entre los hombres y no de la tendencia natural hacia la vida en común. Contractualistas. No olviden ustedes que a lo largo de la construcción del mundo jurídico de Occidente vamos a fijar esta expresión contractualista
Contractualistas fueron los sofistas, pues dudaban de la idea tradicional, natural de la polis. Esta polis surgiría de un contrato, de un acuerdo. Contractualista fue el pueblo hebreo, contractualista fue Victoria, contractualista fue Suárez, entre otros. Se trata de reflexionar acerca de los intereses de los distintos grupos que han llevado a cabo el pacto. De manera que esa palabra pacto, contrato, acuerdo, incorpórenla y relaciónenla también con lo opuesto, con el voluntarismo. La fe en los dioses comienza a desaparecer y las leyes y la cultura se independizan de la religión. De tal manera se abre una nueva perspectiva. El poder es el fin de toda actividad y se trata de formar hombres aptos para la lucha por el poder. Se planteó el problema de la ley positiva. Lo justo natural es que lo más fuerte sobresalga sobre lo más débil y el más capaz sobre el menos capaz. Y lo justo legal es lo que obligan a hacer las leyes positivas, las cuales, por ser obra de los hombres, son arbitrarias o artificiales. Aparece la tendencia a cuestionar la validez de las leyes que se convierten en convenios impuestos por un grupo de ciudadanos. Todo parecía demostrar lo relativo de la ley en que se ve, digamos, dado que se veía un límite impuesto a la naturaleza humana. Esta concepción afirmó la idea de naturaleza de que la fuerza hace al derecho. Cualquiera sean los defectos inherentes a la forma de enseñar de los sofistas, ha quedado el mérito de haber situado al hombre como centro de toda especulación filosófica. Tanto Sócrates como sofistas aparecen como representantes de aquella postura racionalista y crítica, pero particularmente odiosa a los conservadores. Los sofistas, debo agregar, no fue una escuela, y no piensen que podemos hablar de los sofistas sin distinguir un sofista de otro, ¿no? Muy bien, en relación entonces a esta temática, creo que es importante vincular los aportes que nos dejan los sofistas para la construcción del mundo jurídico en el cual estamos inmersos. Hay autores que dicen que no podríamos estudiar las teorías del poder contemporáneo sin tener en cuenta el abordaje de los sofistas. Yo creo que eso es importante. Es importante también que, si bien no consideraban una ley positiva apoyada en una ley natural, la distinguieron. Es decir, la ley positiva estaba basada en la fuerza. Además, el uso de la palabra es importante, el uso de la palabra, el uso de la retórica, el uso del lenguaje. Yo creo que hoy, al estilo del siglo V, hay muchos sofistas caminando entre nosotros. Piénsenlo. En relación a Sócrates, fíjense, la justicia referida a la virtud y a la ética. Cuando ustedes trabajan el texto guía del doctor Fernando Martínez Paz, yo creo que muchas veces él nos decía que es más importante el título que acompaña a todo el desarrollo del concepto que vamos a trabajar. En el caso que nos ocupa en este momento, fijémonos, la justicia referida a la virtud y a la ética. Entre paréntesis, Sócrates, 460-399 a.C.
frente a los supuestos o presupuestos de la sofística, surgió una nueva perspectiva en el pensamiento griego que abrió el camino a las grandes síntesis filosóficas y superó el individualismo y el relativismo del derecho natural del más fuerte. Individualismo y relativismo de los sofistas. El hombre es la medida de todas las cosas, Protágoras. Bueno, Sócrates nació en Atenas y murió condenado a la pena capital bajo acusación de maldad y corrupción de la juventud. No escribió absolutamente nada y lo que sabemos procede de referencias a sus discípulos, especialmente Platón y Jenofonte. No elaboró una doctrina sistemática, pues lo suyo era una enseñanza inmediata de sabiduría y de virtud que desarrollaba en simples y desinteresadas conversaciones con cualquiera que quisiese entretenerse con él. La búsqueda de la verdad no solo comprendía el conocimiento, sino también la moral, dado que en la moral él buscaba lo universal. Dos grandes temas centraron la reflexión de Sócrates. La moral surge del conocimiento del bien y hay normas de conducta de validez universal. La moral surge del conocimiento del bien. ¿Cómo es esto? Pues si yo conozco el bien, no hago más que practicar el bien. Fíjense, por el contrario, la ignorancia y el error son causas del mal y el desorden. ¿Quién es el hombre virtuoso? El hombre que tenga un conocimiento del bien moral y por consiguiente ese hombre será el sabio. La virtud no depende de tendencias de los hombres, es obra de la razón y de la inteligencia capaces de distinguir la verdad y el error. El conocimiento de la moral transforma en virtuosos a los hombres y los hace felices. La existencia de normas de validez universal, si todos los hombres pueden distinguir la verdad y el error, es porque no hay normas accesibles a la razón humana a partir de las cuales puede juzgarse precisamente acerca de la verdad y del error. Me parece que se plantearan los problemas del derecho, de su naturaleza, de su valor, pero pareciera que su enseñanza es una actitud concreta hacia la ley y hacia la justicia. Es un retorno contra los sofistas al concepto tradicional de justicia y ley, pero considerando distintos aspectos del problema. Él establece dos tipos de justicia: dique, los usos y las costumbres justas, y la dikaion, que es la justicia abstracta, la justicia universal. La ley humana debe subordinarse a la justicia eterna, a la justicia universal, pues hay leyes superiores no escritas, surgidas de la voluntad y sabiduría divinas. Toda ley, decía Sócrates, es justa y toda ley tiene un principio de legitimidad. Yo me pregunto, ¿qué es esto? Principio de legitimidad. El principio de legitimidad, señala Sócrates, no se destruye por errores o ignorancia de quienes la aplican, de modo que es necesario someterse a ella aunque se sufra una injusticia. La desobediencia de la ley es una injusticia. Fíjense ustedes, él tuvo la posibilidad de salvarse de la pena capital, ayudado por sus amigos, y no lo hizo, porque él decía: yo a la ley le debo reverencia, porque en virtud de la ley hemos sido engendrados, educados, y porque toda ley es justa y toda ley supone un principio de legitimidad, fundamento ético de la ley. Esta posición no contrapone la ley natural y la positiva, les decía,
pues la esencia de la ley se encuentra en la naturaleza humana, en la cual la pasión por la virtud y la verdad reemplazan o pasan a ocupar el poder y el éxito que antes consideraban como tal los sofistas. Entonces, la justicia, ¿qué es justicia? Para Sócrates es virtud, para Aristóteles, para Platón es virtud y para Aristóteles es virtud social. La justicia es virtud, depende de la virtud, con lo cual el pensamiento socrático se muestra profundamente ético. No obstante ello, falta el gran paso que afirme el valor de la libertad frente a la injusticia, el cual no podrá darse hasta que se descubran los valores trascendentes de la ética, de la libertad y del derecho. Voy a desarrollar a continuación Platón. Bueno, todos se reconocieron sus discípulos. No hubiese habido un Platón sin un Sócrates y un Aristóteles sin su gran maestro, Platón, ¿verdad? Platón nació en Atenas en el año 478. Todas sus obras son en forma de diálogos, salvo las 13 cartas y la apología de Sócrates. Pero las restantes, la política, la república, el hombre político, la ley, no son en forma de diálogos. Bueno, Platón retoma la idea de justicia como parte de virtud humana y la conecta con la idea de la naturaleza. Platón vincula al mundo sensible en el cual estamos inmersos con el mundo de las ideas, de las creencias, de los valores. Esas ideas permanecen inmutables, idénticas en sí mismas y perfectas, son independientes de las cosas y de los hombres, y en cuya escala se vincula el bien. Y como las ideas pueden conocerse a través de la razón, puede trasladarse ese conocimiento a la ley y hacer de estas una réplica de un derecho ideal. Fijémonos, estamos analizando naturaleza, justicia, ley y derecho. De manera que, ¿cómo es la naturaleza en Platón? Es la condición normal de cada ser de acuerdo a una norma ideal. Es en el hombre. ¿Cuál es la norma ideal? La armonía de todas las fuerzas que se identifican con la justicia. Para lograr la justicia interior, el hombre debe subordinar sus sentidos a la razón. De esa justicia deriva la justicia que se expresa en la polis a través de la armonía de todos los elementos que la componen. Fijémonos que en el hombre hay distintas fuerzas. Tenemos el elemento elementos, el racional, el irascible, el concupiscible. Así también en la sociedad hay distintas clases, tales como, por ejemplo, los gobernantes, los reyes y los guerreros, ¿verdad? Entonces, a cada uno le corresponde una virtud, la sabiduría, la fortaleza, la templanza, la sumisión de todas esas virtudes a la razón. Entonces, ¿qué es la justicia? Es una perfección ética, trasciende al individuo. ¿Por qué? Porque no es obra de la ley, sino de la educación que la forma. Es decir, hace referencia Platón a la función educadora de la ley. Entonces, funda la validez de la ley en la recta razón que permite el desarrollo de la polis, como así también su convivencia con los
demás estados. La justicia platónica es perfección ética, reitero. La República no es una obra filosófica política y mucho menos jurídica, es una obra de filosofía moral. Recuerden ustedes los aportes que nos deja a la construcción del mundo jurídico Platón. Descúbranlos. En relación a Aristóteles, este gran pensador, la idea de fin en el derecho 384, 322. La idea de fin en el derecho. Concepción teleológica o finalista. Durante 20 años, él permaneció en su magisterio, abandonando la academia a la muerte de su maestro. ¿Cuáles son sus obras? La Ética Nicómano, la Ética Eudeva, la Gran Moral o la Gran Ética. Muy bien. Es en Aristóteles donde se replantea los conceptos de idea y de naturaleza, dándole ahora una perspectiva realista y abriendo el camino para la formulación de un derecho natural. Él considera que el mundo aparece como un orden en el cual cada cosa y cada hombre tiene una actividad señalada para su fin. La concepción teleológica, telefin, se aplica al hombre y a la sociedad y se abren nuevas perspectivas vinculadas con la conceptualización de justicia, de ley y de derecho que trascenderán a numerosas doctrinas filosóficas subsiguientes. En primer lugar, se retoma la idea del hombre como un ser social. El hombre se reúne naturalmente en sociedad y exige un orden social y político que las leyes deben establecer afirmándose en la justicia. Aristóteles distingue la ley y la justicia, dos conceptos que antes tendían a identificarse, enseña el profesor emérito doctor Fernando Martínez Paz. Hay dos clases de leyes, una particular creada por los hombres y que podía ser escrita o no, y una general válida para todos los hombres en todo tiempo y en todo lugar, que se ha de llamar derecho natural. La ley se define con toda precisión y ese concepto de ley me va a decir que el derecho válido para las comunidades políticas se divide en natural y legal. El derecho natural es el derecho válido para todas las comunidades y tiene siempre la misma fuerza, independientemente de si es reconocido o no. El derecho legal es aquel cuyo contenido puede ser uno y otro, pero solo por disposición legal se haya determinado tal como está. Lo reparo textualmente de Aristóteles. Es necesario revisar, y acá es donde quiero detenerme, el concepto de justicia. El concepto de justicia que, como les adelantara precedentemente, es definido como una virtud social, porque él decía que la justicia se da en una sociedad y, a diferencia de la amistad, los hombres que viven en sociedad necesitan de justicia, mas no los amigos. De manera que él dice que la justicia es una virtud social. Ese concepto de virtud se une a la idea de fin y de bien. La justicia es insuficiente y tiene necesidad de un correctivo. Él muestra una visión agudísima
en el concepto de equidad. Es necesario formular mandatos de carácter general en relación con los casos particulares. Necesito repasar el concepto de que existe un derecho legal y existe un derecho natural. El natural es aquel que tiene la misma fuerza en todo tiempo y lugar, y el legal es aquel que es reconocido cuando por disposición legal se haya determinado tal como está. Entonces es necesario revisar ahora el concepto de justicia, tal como les adelantara. Aristóteles define a la justicia como una virtud social, una virtud que se da entre los miembros de una sociedad que necesitan de justicia. El concepto de justicia se une a la idea de fin y a la idea de bien. El medio para lograrlo son las virtudes. Esas virtudes o hábitos deben estar regulados por la razón. Es necesario que ustedes sepan cuáles son los caracteres o las notas tipificantes de la justicia. En primer lugar, hablaremos del carácter social de la justicia, del cual deriva una de sus grandes notas tipificantes, cuál es la alteridad, que la justicia se da en relación a otra persona, el alterum. Además, vamos a hablar de un tema fundamental, cuál es el principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad, que es una condición básica para el equilibrio de la vida social. Ese concepto de igualdad que ustedes verán permanentemente a lo largo de su carrera de Derecho, a la cual ingresan, es fundamental, y fíjense desde dónde nos viene, ¿no? Desde Aristóteles: justicia, generalidad, igualdad, alteridad. Y él distingue varios tipos de justicia. La justicia distributiva, por medio de la cual a igual trabajo se otorgará igual retribución. La justicia correctiva, que es aquella que tiende a equilibrar las desigualdades sociales. Además, distingue lo justo natural de lo justo legítimo. Lo justo natural es aquello que siempre y en todas partes se va a considerar justo, con independencia de la voluntad humana, y lo justo legítimo va a ser tal cuando la ley lo haga obligatorio. Ahora bien, esta doctrina se completa con la idea de equidad. Aquí es donde Aristóteles muestra una visión agudísima en el tema de la equidad, porque es preciso formular mandatos generales en relación con los casos particulares. A veces la justicia la ley, es demasiado amplia y a veces no tengo ley. Es decir, ¿cómo hace el legislador, el intérprete, decía Aristóteles, quien debe aplicar la ley cuando no tiene ley o cuando tiene una ley demasiado amplia, mediante la cual llegaría a una injusticia o a una solución notoriamente disvaliosa e injusta que no se correspondería con los principios de equidad que deben reinar o gobernar en la solución de todos los conflictos. Entonces él dice, yo debo aplicar una suerte de correctivo de ley en el caso de que no tenga la ley, y hacer de cuenta que la tengo y aplicar la ley
en el caso concreto. La ley que no tengo a los fines de llegar a la equidad. ¿Me entienden? Y asimismo, cuando la ley es demasiado amplia y con la cual llegaría a una injusticia, debo aplicar la equidad en el caso concreto. Entonces, cuando la ley se expresa, reitero, en su generalidad, pero acá es un hecho que no entra en esa generalidad, es justo corregir la laguna, es decir, ese vacío u omisión legislativa, y hacer como si el legislador lo hubiese hecho como tal. Esa adaptación es lo que se llama epiqueia y que nosotros llamamos equidad. ¿Recuerdan? Entonces, fíjense la importancia que tiene Aristóteles para la construcción del mundo jurídico de Occidente. Él, a su vez, distinguió que el derecho tiene la misma fuerza en todos lados y ese derecho, tal como les expresaba anteriormente, se va a llamar natural. Pero el legal puede ser uno y otro siempre que por disposición legal se haya estructurado como tal, tema en el cual insisto porque es muy relevante a los efectos que nos ocupan. De manera que repaso: justicia, virtud social, caracteres, alteridad, generalidad, igualdad. Justo legal puede ser igual en todas partes, y justo legítimo hasta que la ley lo hace obligatorio. Muy bien, como siempre es importante trabajar con la apertura, fíjense, apertura, desarrollo y síntesis o conclusión de cada temática que estamos abordando. Fíjense lo que expresa el doctor Fernando Martínez Paz respecto de Aristóteles al cierre. La doctrina de la justicia y del derecho de Aristóteles puede considerarse, junto a la de Platón, como uno de los cimientos de la construcción del mundo jurídico de Occidente, ya que muchos de sus presupuestos continúan vigentes o se redescubren y profundizan una y otra vez. Es decir, son los cimientos de la construcción del mundo jurídico de Occidente. Una trípode. Primer piso del gran edificio, ¿recuerdan? Sócrates, Platón, Aristóteles, departamento A. Polis griega, Civitas romana y pueblo hebreo. ¿Qué me interesa? Los aportes que me dejan para la construcción del mundo jurídico de Occidente, dado que sus presupuestos, tal como expresáramos, continúan vigentes o se redescubren y profundizan una y otra vez. Bueno, corresponde que desarrolla a continuación la temática vinculada a los estoicos. No olviden, lean el título que acompaña a cada tema. La ley de la naturaleza y de la razón como fundamento del derecho natural. Entre paréntesis, los estoicos. Entonces, hay una gran corriente filosófica, el estoicismo, que nacida en la época de decadencia de la antigua Grecia, 336, contribuye a definir muchos de los planteos posteriores al derecho en general y del derecho natural en particular. Muy bien, fijémonos que su relevancia radica en que se obedece a los principios en los cuales se funda el derecho natural, que será recogido por las doctrinas jurídicas y por las constituciones modernas.
Ahora bien, ¿cuál es el eje del estoicismo? Muy bien, el eje de esta doctrina es la ética fundada en la ciencia como una unidad del saber y del obrar. ¿Quién es el ideal humano? El ideal humano para ellos es el sabio, el hombre capaz de alcanzar la plenitud de la vida sin pasiones, a través de un juicio claro acerca de lo que es conveniente. Fíjense, ¿qué entienden ellos por naturaleza y dónde se afinca el derecho? Bueno, la naturaleza es una tendencia que actúa sobre este mundo, sobre el mundo sensible en el cual estamos inmersos y que gobierna a los hombres, como así también al universo. Entonces, el derecho se afinca sobre la naturaleza humana. Fíjense, es en los estoicos donde la doctrina del derecho natural adquiere su gran predicamento. Ya no se va a afirmar en la fuerza como los sofistas que hicieron un pacto, sino en la naturaleza del hombre. Entonces, ¿y qué es la naturaleza del hombre? Es una tendencia que gobierna a todos, a los hombres y al universo. Entonces el hombre forma parte de una naturaleza universal animada por la inteligencia divina que de un modo progresivo en la organización del universo obra. Muy bien, todos los hombres, y tomen nota, son libres y todos los hombres son iguales. Libertad, igualdad, naturaleza, virtud y la figura del sabio, que es la que se contrapone con el ignorante, ¿verdad? Entonces, unidos al concepto de naturaleza, aparece un nuevo concepto de virtud, entendida como aquella disposición por la cual el hombre, al descubrir el influjo de la inteligencia divina sobre él mismo y sobre el universo, acepta los acontecimientos como su verdadero bien. El hombre es su propio dueño, pues vive de acuerdo con su naturaleza humana. El derecho tiene una serie de características, insisto, se lo considera fundado en la naturaleza humana. Ahora bien, si se lo considera fundado en la naturaleza humana, va a depender, les pregunto, de la voluntad de los gobernantes, del asentimiento del pueblo. ¿A dónde debe buscarse? En las nociones de lo justo, en las nociones de lo injusto. ¿Cómo van a ser conocidas esas nociones de lo justo y de lo injusto? Van a ser conocidas por la razón. De manera que para descubrir el grado de justicia o injusticia de una ley, ¿a dónde voy a ir? A la razón. Fíjense ustedes. Del estoicismo derivan una serie de principios definitivos para el derecho, para la construcción del mundo jurídico de Occidente. Seguramente ustedes ya los han advertido a lo largo del desarrollo de esta exposición. Y bueno, diremos que ellos son el valor de la libertad, el valor de la igualdad ante la ley, el valor de la unidad y universalidad del género humano y las posibilidades de perfeccionamiento y su realización, y el haber definido como eje del derecho una ley universal por el derecho de naturaleza racional. Una ley universal válida para todos los hombres en todo tiempo y lugar. Y esa tendencia, esa idea será recogida precisamente
por el derecho romano. Fíjense Cicerón, quien no tiene su ley natural, huye de sí mismo y resquebraja su naturaleza humana. La naturaleza se vengará de él, ¿verdad? Igualdad, generalidad, libertad. Entonces, no solamente por el derecho romano, que es la expresión de excelencia de nuestra cultura jurídica, sino también será recogida por las primeras reflexiones filosóficas del cristianismo. Entonces, el ámbito de la polis cedía ante el empuje de nuevas ideas. El pensamiento griego nacido en la polis y para la polis pudo superar su cerco cerrado y su quiebra, de manera que sus principios filosóficos trascienden en muchos sistemas filosóficos jurídicos posteriores y en particular, como recién expresara, en el derecho romano. A modo de conclusión, quisiera hacer una reflexión personal. Yo creo que hemos hablado de grandes temas. Hemos hablado de naturaleza, hemos hablado de justicia, hemos hablado de cultura, hemos hablado de ley, hemos hablado de derecho, hemos hablado de equidad y hemos hablado de principios jurídicos. Fíjense, la historia nos ha demostrado que cuando muchas veces se profundiza la crisis de una sociedad, una cultura tiene una mirada del hombre que se dirige a la educación con esperanza. Habría muchos testimonios para traer aquí. El hombre contemporáneo creo que reclama la educación actual que le ayude a descubrir y afirmar el núcleo de valores que necesita toda sociedad para legitimar las acciones, justificar el sentido de la vida y perfeccionar las formas de convivencia. Muchas gracias. Buenos días.